Por eso hay que seguir adelante, clamando al Señor que nos llene día tras día. Saludamos a los hermanos que se han conectado de allí de la iglesia de Cajicá, Capellanía. Amados hermanos, Dios me les bendiga poderosamente, que el Señor les fortalezca en este día con esta palabra. Yo sé que Dios nos va a hablar a través de ella. El título es Que la carne no te quite tus privilegios. Así se llama, que la carne no te quite tus privilegios. Una hermana había mandado una petición, quizás mi esposa no la alcanzó a leer, pero yo la vi y oré por esa petición. Amén. El hermano Lázaro Lezama dice: por mi hermano Santos Briceño y por mis hermanos en la fe Florentino, por Jorge Pérez, que están enfermos. Ahorita oramos por ellos. Amén. Clamamos al Señor que se glorifique. ¿Cómo se llama la predicación de hoy? Que la carne no te quite tus privilegios. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis capítulo 49. Gloria a Jesús. Versículo 3. Ayer le rogaba a Dios diciéndole: Señor, dame la sabiduría. ¿Qué voy a predicar en el día de mañana? Y Dios colocaba en mi vida, hermanos, este texto que me gustó tanto para poderlo hoy explicarlo y que el Señor hable a nuestros corazones. Amén. Que el Señor bendiga nuestra vida de una manera especial. ¿Cómo se llama? Que la carne no te quite tus privilegios. ¿Qué pasa? A veces que repetimos varias veces el título del sermón, es porque algunos entran a la transmisión y no están enterados de qué estamos hablando. Y el título es muy importante en una predicación. De ahí mana el resto de la enseñanza de la palabra de Dios. Amén, ¿ya están allí? Gloria a Dios. Leamos. Capítulo 49 de Génesis, versículos 3 y 4. Dice así: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Pero vea lo que le dice el papá Jacob por el Espíritu Santo, ¿no? Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Cuando el papá de Jacob estaba a punto, el papá de Rubén, perdón, estaba a punto de morir, es que da esta profecía a sus hijos, y vamos a hablar a través de esta palabra. Amén. Ya hemos orado que el Señor añada bendición a nuestras vidas, que esta palabra llegue a su vida de una manera gloriosa y maravillosa. Ahí va a estar de todas maneras el título, ya está anclado y pues usted lo puede ver. Amén. Saludamos a la hermana Xiomaris, que el Señor la bendiga, a su esposo de una manera especial y poderosa. Gloria al Señor. Que la carne no te quite tus privilegios. Bendito sea el Señor. La palabra carne, si se la decimos a un niño, él va a pensar en esa carne que la mamá asa o frita o la cocina de cualquier forma y se la da, y que es deliciosa. Esa carne es buena. Algunos en su idealismo dicen que no se debe comer carne, se les respeta, y ellos comen verduras, comen otras cosas. Amén. Pero para los que somos amantes a la carne, que es una bendición en todas sus preparaciones, es una ricura, es una sabrosura. La necesitamos por su proteína. Dios la dejó para eso. No es pecado comer carne porque el Señor no la suplió. Amén. Pero hablando de la otra carne, gloria a Dios, esa carne nuestra, esa carne que no tanto se refiere a nuestros huesos, a esta carne que vemos, sino a la forma de vida de una persona, aquello que está viciado conforme a las cosas de esta tierra, pues entonces tenemos mucho que decir de ella. En todos los idiomas se habla de esta carne. En hebreo, por ejemplo, es basar, en griego sarx, en latín caro, y así sucesivamente. En inglés flesh, así se le llama, meat a la carne que uno consume, flesh a esa carne que se refiere cuando la Biblia dice espíritu, o cuerpo, alma y espíritu. En ellos tres mora esa carne, gloria a Dios. El espíritu es el que nos conecta con Dios, aleluya. El alma es allí donde está esa carne, o sea, el alma es donde está el asiento de las emociones, de los pensamientos, los sentimientos, etcétera, todo lo que somos en realidad. Gloria al nombre del Señor. Que cuando venimos a Cristo, Él ha resucitado nuestro espíritu para que se conecte con Dios. Pero hay algo que yo les quiero explicar en esta mañana.
que aunque seamos pastores, que aunque seamos supervisores, que aunque seamos presbíteros, lo que sea en esta vida o cristianos, bendito Dios, nuestra parte espiritual ha sido transformada, ha sido cambiada, pero que el Espíritu de Dios ha venido y nos ha dado fuerza para controlar, escúcheme, controlar la carne, no para transformar la carne. La carne no ha sido transformada como tal. ¿Cuándo va a ser transformada? El día que Cristo venga por nosotros, gloria al Señor, que seamos un cuerpo transformado. Ya, dice el apóstol Pablo, nos enseña la Escritura, que ya no vamos a sufrir de esas tentaciones que cada día tenemos. Bendito Dios. Una de las cosas que quiere el diablo es que usted y yo como cristianos creamos que al ser cristianos, la carne también es cristiana como tal. Amén. Está controlada por el poder de Dios y las fuerzas que Dios nos da, pero si me descuido un poquito, la carne es como el agua. Si yo le abro un poquito, un espacio, por ahí se va. Amén. Es por eso que muchos preguntan, pero si yo soy cristiano y yo oro, ¿por qué siento tentaciones de adulterio, de fornicación, de masturbación, de pornografía? ¿Por qué siento tentaciones de volver a robar, de volver a bailar, de recordarme de ese mundo? Porque es que la carne no ha sido transformada todavía. Es un enemigo terrible y usted tiene que verlo así, amado hermano. Le decía, lo que quiere el diablo es que usted crea que su carne es santa. Se santifica por el poder de Dios, pero santa, santa no es todavía. O sea, transformada no lo es. Es un enemigo que tenemos. El diablo, el mundo y la carne. El diablo es un enemigo externo, el mundo un enemigo externo, pero la carne es un enemigo interno. Dormimos con él y no le podemos dar cabida, ni un momento no le podemos dar larga a esas riendas, porque nos matará, nos llevará al abismo. La Biblia dice que la carne tira hacia abajo y el espíritu ¿a dónde? Hacia arriba. Por eso se llama la predicación en esta mañana, que la carne no te quite tus privilegios. Porque a ella no le importa irse al infierno, aunque se va a quemar allá terriblemente. A ella le interesa los placeres de esta tierra, que el Señor obre de una manera especial. En Filipenses 3:20, es lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Esté muy pendiente allí, amado hermano. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el apóstol, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Miren lo que dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación, esta carne nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, de la gloria de Cristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mientras tanto, vamos a sentir ira, mal genio, ¿qué más? Vamos a sentir celos, ganas de pelear, ganas de decir groserías. Eso está allí. Pablo dice: cuando miro mi carne, veo que allí no mora el bien. ¿Qué mora en la carne? El mal, el pecado. No es que Pablo fuera un pecador. Yo ya no soy pecador. Soy un pecador arrepentido. Pero quiero que usted no me vaya a malinterpretar, sino que esté ahí pendiente de esta palabra. Esa carne es mala, terriblemente mala, si usted le da un poquito, hermano, de rienda suelta. Muchos se preguntan, repito esto, hermano, muchos se preguntan, pero ¿por qué todavía siento tentaciones? ¿Será que el pastor siente tentaciones? Claro, no es que somos humanos, somos carne, y esa carne todavía no ha sido transformada, está reprimida, mejor, está controlada por el poder de Dios. Pero si yo dejo a Dios un momento, pero si yo dejo de orar, de clamar, esa carne se levanta y esa carne me va a llevar hasta el infierno. Que el Señor me guarde. De ahí que muchos, hasta pastores, han caído en adulterio, en fornicación o en cosas terribles, siendo pastores, predicadores y de muchos años, no un neófito, porque esa carne es mala. Lo que yo quiero en esta mañana es intentar, con la ayuda del Señor, mostrarle por la palabra que si nos descuidamos un poquito, esa carne nos lleva al fracaso, nos lleva al pecado, nos lleva a la maldad, a que se destruya el hogar, a que se destruya nuestra propia vida, amado hermano. Esa carne, gloria a Dios, que usted de pronto no lo sabía, es terrible. Terrible, y hay que llevarla al ayuno, hay que llevarla a la oración, hay que llevarla al clamor, a la humillación. Dice Pablo: me golpeo mi carne para que ella no le gane, porque tenemos una lucha dura cada día, amado hermano. No se descuide, no tenga confianza en sí mismo. De ahí que la Biblia, en otros versículos que vamos a leer, dice: huid
corra, porque esa carne es terrible. Hay que entregársela a nuestro amado Señor. ¿Cuándo va a ser transformada? Pues el día que Cristo venga por su iglesia, nuestro cuerpo va a ser transformado y ya no vamos a sentir todo ese deseo de pecar como se siente hoy día. Lo malo no es sentir deseo de pecar, lo malo es acceder al pecado. Porque a todos nos va a llegar una tentación, en cualquier momento nos va a llegar. Ahora, amado hermano, gloria al nombre del Señor. Si la carnalidad, si seguimos esa carnalidad, porque la carnalidad es como el fruto de dar rienda suelta a la carne, ¿no? La carnalidad ya es hacer lo que la carne dice. La carnalidad ha destruido a muchos y lo seguirá destruyendo, porque uno puede pensar, las riquezas pueden que una persona se vaya tras ella. ¿Qué más pudiéramos decir? De pronto otras cosas, otros factores. Puede ser que desanimen a la gente, pero lo que más hoy día está trabajando contra el cristiano, contra el mundo también, son los demonios de carnalidad. Por cantidades, amado hermano, cantidades que usted quizá no está sufriendo de esto, no le está pasando nada, pero hay muchos, millones de cristianos humillados por el diablo, que no pueden levantarse, que no pueden buscar a Dios, que no pueden sentir la presencia del Señor porque el enemigo los tiene atados por la carnalidad. ¿Sabe que Roma fue un imperio poderosísimo desde el año 200 antes de Cristo hasta 476 después de Cristo? O sea, 676 años, un imperio que no lo destruyeron prácticamente las tribus bárbaras. ¿Sabe qué destruyó al imperio romano? La carnalidad. Se decía de muchos emperadores que eran los maridos de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. O sea, un homosexualismo, un lesbianismo, siendo bisexuales también, todo esto se resquebrajó. De hecho, cuando levantaron algunas ruinas de la ciudad de Pompeya, ese monte de Vesubio, no sé si usted habrá leído que hizo una explosión y acabó con la ciudad de Pompeya, se pudieron rescatar o encontrar una cantidad de frescos o de pinturas, de esas pinturas que le llaman frescos también así, pinturas de pornografía que se hacían de toda la maldad, hermano, que cada día se realizaba en esta ciudad. Por algo el Señor permitió que ese monte Vesubio explotara y acabara con esa ciudad de Pompeyo. Amén. Roma se resquebrajó internamente por su carnalidad, por su pecado, por su maldad. Muchos han sido destruidos por esto. Amén. De ahí que la Biblia dice que el anticristo va a ser una persona que no va a prestar atención al amor de las mujeres. O sea que él no viene a ser destruido por la carnalidad, el anticristo. Él necesita estar en lo que está. Él viene es a hacer su trabajo, a llevar almas al infierno. Y la Biblia describe que la obra de la carne no lo va a destruir a este hombre. Ninguna mujer lo va a doblegar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que Dios todo lo tiene planeado en su mano y en su momento lo destruirá, en su momento lo acabará. Pero el anticristo, aún el mismo diablo sabe que la carnalidad destruye de una forma impresionante, amado hermano. Que el Señor sea guardándonos a cada uno de nosotros. Ahora, este capítulo que hemos leído, vayan allá a Génesis capítulo 49, versículo 3. Me está hablando de un muchacho llamado Rubén. Rubén era el primogénito de la familia de Jacob. Él tuvo, recuerde, 12 hijos, una hija, pero en el Antiguo Testamento, en el tiempo bíblico, el primogénito, ahora no, pues no lo tenemos mucho en cuenta, pero el primogénito era la persona más importante del núcleo familiar, hablando de los hijos. Era la persona que iba a recibir el doble de todos los bienes de su padre. Iba a llevar la batuta, la bandera, iba a llevar el nombre de su padre, iba a sacar a la familia como adelante. Era muy importante la primogenitura. Y usted puede ver que Jacob la peleó, ¿cierto?, con su hermano y se la robó, se la quitó en otras palabras. Y que muchos deseaban esa primogenitura. Alabanza sea en el nombre de Jesús. Pero este Rubén la perdió. Ahora vamos a ver por qué perdió la primogenitura. Si de él iba a nacer el Cristo, o sea, siendo el primogénito de él iba a venir el Cristo. Pero él perdió todo esto porque dice la Escritura, primero miremos lo que el papá le está diciendo, lo que iba a hacer él, los privilegios que perdió por la carnalidad. Rubén, tú eres mi primogénito, le está diciendo. Y eso representaba lo que ya dije,
que iba a recibir una doble porción. Si de pronto habían 10 vacas, la iban a dividir entre 5 personas. Si se dividiera equitativamente sería de a 2, ¿cierto? De a 2 vacas para cada uno. Pero primero, al primer hijo se le daba el doble. Si tenía que recibir 2, iba a recibir 4 vacas. Ahí quedaban 6 para distribuirlas en los demás hijos. Rubén perdió eso por haber hecho este pecado. Pero le dice, eres mi fortaleza. Eso iba a ser Rubén, el primogénito, el que iba a estar al lado del tabernáculo allí en el desierto, el que iba siempre a encabezar todas las batallas y las victorias del pueblo de Israel. Y él le dice, eres mi fortaleza. Iba a ser una fortaleza para el papá, fortaleza para el pueblo de Israel, el principio del vigor. Porque usted sabe que el primer hijo, cuando nace, él nace con todo el vigor del papá, pero también de la madre. Es lo primero que está dando esa mujer a luz. Tiene toda su fortaleza, todas sus vitaminas, ha tomado todo un cuerpo sano, limpio, por primera vez, bendito Dios. El primogénito casi siempre nace más fuerte, casi siempre nace más sano. Ya el segundo nace un poquito más flaco y el tercero y así. Bueno, no sé en qué lugar está usted, pero el primogénito siempre se caracteriza por ser el vigor de la pareja. Bendito Dios. Es el regalo primordial o primero que dio Dios. Y a uno lo llena de expectación y de bendición la llegada de ese hijo. Perdón, yo me acuerdo cuando mi esposa estaba en embarazo de mi hijo mayor. Y fue una bendición grande porque estábamos esperándolo y cuando nació, hubo siempre bastante trabajo en su parto, pero cuando nació a los 5 minutos me dejaron entrar y me lo pasó el médico, lo tuve en las manos y yo lo miraba y Dios mío, qué belleza, ¿cierto? Gloria a Dios, qué hermosura ese niño y yo no sabía qué hacer porque era mi gran bendición. Después que nace mi hija, también es una maravilla porque pues primero fue hijo, luego mi hija, pero el primogénito es algo maravilloso, amado hermano. Es la fuerza, como dice aquí, el principal en dignidad. Él iba a hacer eso. ¿El principal en qué? En dignidad. Gloria a Dios. Estaba hablando Jacob como con mucho dolor, principal en poder. Todo esto iba a ser Rubén. Iba a ser una gran bendición. Pero ahora le dice, lo malo es que tú eres impetuoso como las aguas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero impetuoso. Busqué la palabra impetuoso en otras versiones y quiso decir también incontrolable como el agua. Y me llamó mucho la atención porque así es la carnalidad. O sea, el Señor aquí, por medio de su Santo Espíritu, comparó a Rubén como las aguas que son impetuosas. El agua puede romper, puede acabar. Recuerden hace unos años cuando hubo un tsunami allí en Asia y el agua subió casi 20 metros y entró a una ciudad japonesa, a un puerto allí. Y vemos en los videos cómo arrastra carros, tumba casas, edificios, todo lo que se le atraviese lo arranca. He visto en estos días allí en el Meta, en Granada Meta, cómo el río Ariari está tan grande que está a punto de llevarse el puente. Ya se lo llevó en una ocasión y ese lugar se llama Puente Caído. No sé si sigue así, le pondrán Puente Caído 2, porque será el segundo. Las aguas son terribles, impetuosas, y así es la carne. Amén. Incontrolables, que usted pone agua en sus manos y por allí mismo se va. Eso fue lo que el Espíritu Santo le está diciendo a Rubén, recordándole. ¿Sabe hace cuánto había pasado ese suceso de que él había pecado? Y ya les digo cuál fue el pecado. Había pasado en el año 1732. Cuando Jacob le está hablando, es el año 1689, unos 43 años había pasado eso. Porque los pecados sexuales, porque los pecados inmorales, porque la rienda suelta a la carne, hermano, así pasen 10, 20, 30 o 100 años, eso no se olvida. La Biblia dice que mancha el alma, la Biblia dice que destruye, envilece al ser humano. Dios nos dio una sexualidad de la cual debemos darle cuentas a nuestro amado Dios un día. No es que esos genitales sean suyos y usted hace con ellos lo que les da la gana. No, amado hermano. No es que ese afecto que Dios puso en su vida, ese deseo de amar, sea suyo y que no tenga que darle cuenta a nadie. No, mire todo lo que está pasando en el día de hoy. Esos 7 muchachos
que tenían quizás una buena carrera en las Fuerzas Armadas, ahora están en una cárcel, tendrán que pagar de 16 a 30 años. Y eso, que estuvieron de buenas, que la ley de cadena perpetua todavía no está bien instituida aquí en Colombia, le faltan algunos arreglos, o si no, permanecerían toda la vida por violar a una niña de 12 años. Dios mío, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Por qué? Porque se le da rienda suelta a esa carne que es mala. Amado hermano, diga conmigo, la carne es mala y hay que controlarla en el nombre del Señor Jesucristo. No crea que porque es cristiano usted no, dicen algunos, a mí sí, eso que está predicando el pastor, a mí sí no me molesta para nada. Recuerdo a un muchacho que siempre decía, yo las mujeres sí, no, eso no me molesta para nada, yo solo mi esposa, yo la amo, a mí nunca me dan ganas de mirar a otra mujer, no, pero luego Dios es tan lindo que permitió que una joven entrara a la iglesia un día, en cierta parte del mundo, que entrara a la iglesia y lo viera a esa persona que hablaba así. No, a mí sí, no, gracias a Dios. Pero lo vio y luego cuando terminó el culto, hablamos con la joven para seguirla invitando y me dijo, ¿y fulano asiste aquí? ¿Y esa es la esposa de fulano? Sí, ¿por qué? Yo por allá como que nos solimos con mi esposa de esa situación y le dijimos, sí, ¿por qué? Dijo, Entonces yo me adelanté y le dije, no, pero él asiste al culto, pero él no participa, él apenas es un hermano o una persona que está empezando, en otras palabras. Amén. Y ella dijo, porque es que cuando a uno lo ve en la calle, casi le da la vuelta, así como el búho, casi 360 grados, como el búho, da la vuelta a su cuello para mirarlo a uno y morbosearlo y decirle tantas cosas. Ay, hermano, no se confíe de esa carne es terrible, hay que entregársela a nuestro amado Señor. Ahora, está diciendo, bendito sea el Señor, la palabra de Dios, impetuoso como las aguas, y le dices, pero no serás el principal. Perdiste esa bendición de ser el principal. Estamos hablando que la carne no te quite tus privilegios. ¿Cuántas personas han perdido su hogar? Han perdido el poder aprender otra cosa, el poder seguir adelante, el poder seguir con su empresa, etcétera, etcétera. Perder hasta sus hijos, perder hasta la libertad, hasta la vida por esa carne. Perder tantos privilegios. No vale la pena, amado hermano. Le estaba diciendo ahorita, esos genitales que Dios nos dio y ese deseo de amar, eso hay que darle o hay que colocarle riendas. No podemos dejar que funcionen como ellos quieran, como la carne pida, porque nos llevará al fracaso. Un día delante de Dios le vamos a dar cuenta de esto. Bendito sea su nombre. Es por eso que en la Biblia lo regula tanto. Gloria al Señor. Y nos muestra todas las cosas que podrían acaecer si nosotros dejamos que ello suceda o que tome las riendas sueltas. Dice la Escritura, impetuoso como las aguas, no serás el principal. ¿Por qué? Porque subiste al lecho de tu padre. Vea lo que había hecho Rubén. Había dormido con la mujer de su padre, con una criada llamada Bila, o con una concubina mejor llamada Bila, que era la criada de Raquel. Cuando Jacob fue por su esposa, pues usted sabe que se enamoró de Raquel, pero lo engañaron, le dieron también a Lea. Entonces le dieron a Lea una criada para que la acompañara y a Raquel le dieron otra criada. Amén. Y se quedó con las criadas también. Se quedó con las dos mujeres, Raquel y Lea, pero también con Bila y la otra Silpa, ¿no? Se llamaba. Ahora, de las 4 tuvo hijos. No recuerdo bien los hijos de Bila, creo que era Saulón. No me recuerdo bien ahorita cuáles eran los hijos de Bila. Y dice la Escritura que un día, vayamos allá a Génesis capítulo 35, rápidamente. Génesis 35, 22. Miren lo que pasó. Génesis 35, 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, gloria a Dios, dice la Escritura, en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre. Y mire esta parte, lo cual llegó a saber Israel. Amén. Sabe que en otras versiones me da a entender que ellos lo hicieron en secreto, pero nada de la carne se queda en secreto. Un día alguien, sea la esposa, sea el pastor, o sean los hijos, o sea otra persona, lo va a descubrir. Alguien lo descubrirá. O sea, ellos lo hicieron en secreto, dice ahí en el versículo 35, 22. Amén. Que lo hicieron en secreto, pero Israel investigando, Jacob investigando, lo supo. Y eso le dolió mucho a Jacob. Amén. Que su propio hijo hubiera dormido
con la mamá de los otros hermanos, porque como ya habían tenido hijos, Bilha ya tenía hijos, eran hermanos de Rubén. Había dormido con esta mujer. Imagínense el conflicto que se formó. De ahí que los hijos de Jacob tenían tantos conflictos, tantas peleas. Amado hermano, la carnalidad que sintió este hombre y no controló, hizo que envileciera su vida, porque en el versículo 4 del capítulo 49, volvamos allá, dice: por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. La carnalidad, ¿sabe qué hace? Envilece al ser humano, lo vuelve vil, y la palabra vil significa menospreciable, degradado, rebajado, sin escrúpulos, que pierde los escrúpulos. No sé cómo estos 7 soldados podrán mirar a su padre, a su madre, allá cuando los están juzgando o cuando los van a visitar a la cárcel. Violar a una niña de 12 años. Ahora, esta semana, ayer escuchábamos la triste y fatídica noticia de una niña del Huila que murió, 4 añitos. Un depravado la violó, la golpeó, no aguantó la niña y ayer murió. Amén. ¿Se da cuenta de lo que está pasando? Mi amado hermano, las páginas de pornografía, una sola, que es como la más famosa. Esta mañana estuve averiguando y decía en Google que en el 2018 recibió casi 34 millones de visitas, una sola página. Que en el 2019 recibió casi 35 y más millones de visitas, casi 100,000 visitas por día, una sola página. Ahora, el 37% de todas las páginas web son pornográficas el día de hoy. Amén. Están acabando con hogares. Estas páginas, esta pornografía que hoy es tan asequible, hoy es tan fácil de obtenerla, no como en antaño que tocaba ir a comprar un cassette de esos VH, o tocaba ir a comprar una revista, algo para mirar, y era la pena de ir a la tienda y que le vieran la cara y pedir una revista de esto. Eso era degradante, era difícil, pero hoy día está a un clic de toda persona, ahí en su celular, ahí en su computadora, ahí en su tablet, ahí donde en su televisor, esos televisores inteligentes, está allí, y esto está destruyendo bastante, terriblemente. ¿Qué hace, amado hermano? El pecado de la carnalidad envilece, hace que la persona se sienta sucia delante de Dios, si es cristiana, pero también tiene otros efectos, aún en lo físico, aún en la vida de pareja, toda esta carnalidad. Por eso es que el papá le está diciendo a Rubén, Jacob, a Rubén: te envileciste, te volviste vil, y con esa vileza no puedes ser el principal, no puedes recibir la bendición. ¿Cuántas personas, aún pastores, repito, han perdido la bendición de seguir liderando y se han envilecido? En esta obra del Movimiento Misionero Mundial, cuando un hombre, un pastor, cae en adulterio o fornicación, nunca más pisará un altar. ¿Por qué? Porque se envilece. No es que seamos muy extremistas, porque hay iglesias, hay denominaciones que el pastor viola a alguien, duerme con alguien, le quita la esposa a alguien, porque en la viña del Señor hay de todo. Hay gente que no le entrega su carne al Señor, no la humilla y hace lo que ella diga. Entonces, ¿qué hacen? Muchas denominaciones cambian al pastor para otro lugar, así como lo hacen con los sacerdotes cuando violan 3 y 4 niños, amén, que son pedófilos, y los cambian de parroquia y no pasa nada. No, en esta obra inmediatamente deja de servir a Dios, deja de pisar un altar. No sé, si se va por allá y predica, allá él, Dios ya obrará en él y Dios sabrá si sigue adelante, si lo sigue usando, pero en la obra del Señor no. ¿Por qué? Porque pierde la credibilidad, se envilece. Hermano, mire, no le demos lugar a la carne, porque esto envilece nuestro testimonio delante de la esposa, delante de los hijos, delante de la iglesia, delante del mundo entero que ha depositado una confianza en nuestras vidas. Envileció a Rubén. Esto no solamente le impidió que él fuera el principal, que él recibiera la bendición, esto impidió que sus hijos, su descendencia, recibiera la bendición. Mire lo que dice en Primera de Crónicas 5:1, rápido. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Gloria al Señor. Dice así, del libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Los hijos de Rubén
primogénito de Israel. Pero hay un paréntesis en mi Biblia, está entre paréntesis, porque él era el primogénito, vea. Mas como violó, vea la palabra que utiliza aquí, violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien, que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue ¿de quién? Fue de José. Pero vea lo que dice la escritura, aún sus hijos. Más adelante esto produjo problemas, porque en el capítulo 16 de Números me habla de la rebelión de Coré. Coré era de la tribu de Leví, pero Datán y Abirán eran de los hijos de Rubén, y se rebelaron con Coré. Y llegaron a decir, basta ya Moisés, no queremos que usted más nos gobierne, porque se sentían reprimidos, porque se sentían a un lado por el pecado de un hombre, de su padre. Mire todo lo que trajo. Yo pienso que Rubén, cuando durmió con Bila, esto no pasó de la noche a la mañana, porque todo tiene un proceso, poco a poco va pasando. Lo que pasa es que uno tiende a, ¿cómo se llama eso? Minimizar lo que está sucediendo. Esos gustos, esa pasión desordenada, ese deseo por otra mujer poco a poco que se va, y esa química, entre comillas, que se va aumentando con una mujer que no es la esposa. Alabado sea el nombre del Señor. Todo eso se minimiza, y yo creo que esto pasó, iba pasando poco a poco. Bila mínimo tendría unos 20 años más que Rubén. Porque es que la carnalidad no respeta edades. La carnalidad, como les decía ahorita, un hombre de 27 años, como el caso de ayer, violar a una niña de 4 años. Hermano, que apenas está empezando a vivir, que su carne todo es tierno, que su organismo es tan delicado. Y caberle eso en la cabeza, ¿se da cuenta? Rubén no pensó, esta mujer tiene más de 20 años que yo. No, sino que fue y durmió habiendo más mujeres, pudiendo conseguir como joven más mujeres. No, tenía que ser la mujer de su padre, porque es que la carnalidad, cuando se le da larga, ella no va por lo legal, ella va por lo ilegal. Como dice la Biblia, el pan comido en oculto es el más sabroso para el ser humano, pero el más amargo, pero el que muerde, pero el que destruye. Porque es que la carnalidad llama la atención por lo prohibido, llama la atención por lo que es ilegal, llama la atención por lo que es en oculto. Es algo distinto a su esposa, al esposo. Por eso es que tantos caen en ella, porque dice me enamoré. Eso no es amor. Es como el hijo de David, que estaba enamorado de su misma hermana, pero no era amor, era un capricho, hasta que la violó, la deshonró a su propia hermana, y eso le costó la vida más adelante. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador? Pero usted puede decir, pero yo nunca haría eso con mi madrastra, yo nunca haría eso con otra persona de mi familia. Pero es que no tan solamente la carnalidad está en ir y dormir con otra mujer. ¿Sabe que en 1 Corintios 6:18 me dice, huid de la fornicación?